Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les voy a contar un cuento que tiene al menos tres versiones muy conocidas y otra muy poco conocida, que es muy especial porque parece ser la única basada en hechos reales. Junto con eso, conversaremos sobre somnolencia e hibernación y conoceremos la historia de un grupo de científicos que decidió que era necesario despertar a osos que estaban hibernando. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, Natalia Moreno, Ignacio Daneri, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gabriel Álvarez Martínez Conde, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín y Pancho G. Había una vez, hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, un rey y una reina que no podían tener hijos. Un día, cuando ya habían perdido las esperanzas, la reina quedó embarazada y dio a luz a una niña, una princesa que es la protagonista de esta historia y que es mundialmente conocida como la Bella Durmiente. Los padres de la princesa, felices por el nacimiento de su hija, realizaron una gran celebración a la que invitaron a varias hadas madrinas o mujeres sabias para que le entregaran a su hija diferentes dones, pero omitieron invitar a una hada malvada de un reino cercano, la que, muy disgustada por este desaire, decidió maldecir a la princesa. Un día, dijo el hada malvada, cuando la princesa cumpla 15 años, se pinchará un dedo con la aguja de una hiladora y morirá. Una de las hadas buenas intentó suavizar el hechizo para evitar que la princesa muriera, la que solo quedaría en un estado de somnolencia profunda durante 100 años. El rey, sabiendo la maldición que caía sobre su hija, mandó a quemar todas las ruedas de hilar del reino, pero aún así no logró evitar la tragedia, y al cumplir 15 años, la princesa se pinchó el dedo con la aguja de una máquina de hilar y cayó en un sueño profundo, del que solo sería despertada luego de un beso que le daría un príncipe. Existen al menos tres versiones clásicas de este cuento. La más antigua es la del italiano Giambattista Basile, que recopiló varias historias de la tradición oral europea en un libro de 2 volúmenes que fue publicado de manera póstuma por su hermana en 1634. La versión de La Bella Durmiente de Basile se titula Sol, Luna y Thalía y contiene varios elementos narrativos muy diferentes al de la historia que probablemente todos leímos o escuchamos cuando éramos pequeños. La segunda versión popular es la del francés Charles Perrault, publicada en 1697 y que forma parte de una colección de cuentos del mismo autor que incluye títulos como La Cenicienta, El gato con botas, Pulgarcito y Caperucita Roja. La tercera versión, probablemente la más conocida, es la de los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm, los famosos hermanos Grimm, que fue publicada en 1812 y que es la base de la película animada que los estudios de Walt Disney estrenaron en 1959.
Una cosa interesante de las tres versiones es que cada una es menos compleja y grotesca que la anterior, con elementos narrativos bastante suavizados comparados con la primera versión del cuento del siglo XVII. Por ejemplo, solo un detalle. En la versión de Basile, la princesa no es despertada con el beso de un príncipe, sino que es violada por un rey y queda embarazada de gemelos, los que al nacer le succionan el dedo y le sacan la aguja que tenía enterrada, terminando así con la maldición. Además, en las versiones de Basile y Perrault, la reina intenta cocinar a sus nietos y finalmente es ella la que termina muriendo en una hoguera o bien devorada al caer en una olla llena de alimañas. Evidentemente, Walt Disney nunca intentó adaptar estas versiones, y es la de los hermanos Grimm, mucho más simple y menos violenta, la que terminó siendo convertida en una película, la que por cierto en su época fue un completo fracaso. A esa altura, los estudios de Walt Disney ya habían producido Blancanieves y La Cenicienta, y los guionistas estaban teniendo serios problemas para poder generar una historia que fuera novedosa, pero que tenía demasiados elementos narrativos muy similares a las películas anteriores. La película comenzó su fase de preproducción en 1950, pero tomó casi una década en completarse y solo fue estrenada en 1959, con un exorbitante costo para la época de $6 millones, una fortuna que no se justificó considerando que en su primer estreno solo recaudó $5,3 millones. Sin embargo, las reediciones y lanzamientos posteriores fueron más exitosas y lograron finalmente generar ganancias y la aprobación de la crítica especializada. Con todo, la historia de una princesa que cae en un sueño profundo pasó de los libros de cuento a los manuales médicos, y la solución, por supuesto, no tiene que ver con un beso. Les contaré otra historia. Había una vez una niña que estaba jugando en un lago congelado cuando resbaló y cayó, golpeando su cabeza contra el hielo con violencia. Más tarde ese día se fue a la cama y cayó en un sueño profundo que duró varias décadas. ¿Han escuchado ese cuento? Bueno, en primer lugar, no es un cuento de hadas, como lo sugiere la ausencia de un príncipe azul o de un ogro. En segundo lugar, la caída en un lago congelado y el golpe en la cabeza es solo una de las versiones de lo que le podría haber sucedido a la pequeña Carolina Olson el día que regresó a su casa, quejándose de que se había golpeado muy fuerte en la cabeza, golpe que, aparentemente, tuvo un efecto similar al del hechizo de la Bella Durmiente. Como en los cuentos, la historia de Carolina Olson tuvo lugar en un reino muy lejano y hace mucho tiempo, específicamente a finales del siglo XIX, en la pequeña isla de Ogno, situada frente a la costa oriental de Suecia en el mar Báltico. La familia Olson era gente sencilla, profundamente religiosa, pero también propensa a creer en brujas y hechizos. Si lo piensan bien, ese tipo de creencias estaban bastante extendidas por aquella época, y las supersticiones, historias de fantasmas y hechizos eran parte del folclore. El matrimonio Olson tenía 5 hijos y una hija, Carolina, quien, como se esperaba en aquella época, se quedó en casa para ayudar a su madre con el hogar. Mientras sus hermanos fueron a la escuela, Carolina aprendió a leer y a escribir, mientras se dedicaba a ayudar a su madre con las demandantes labores domésticas vinculadas con un hogar grande. En 1875, Carolina Olson finalmente fue inscrita en la escuela cercana, probablemente para cumplir con el requisito de que tuviera clases de catecismo, algo fundamental en la Suecia luterana y bastante intolerante de aquella época. Un día de febrero de 1876, Carolina, que a esa altura tenía 14 años, resbaló en el hielo, o al menos eso le dijo a su madre. Estaba sola en ese momento y llegó a su casa por sus propios medios, magullada y con una herida en la cabeza. Días después, el dolor de cabeza derivado del accidente se incrementó al punto de hacerse insoportable, y la madre de Carolina Olson decidió que todo era obra de brujas y envió a su hija a la cama. Carolina, muy obediente, se fue a acostar para dormir, pero no despertaría sino hasta el año 1908. La historia es bastante inverosímil, pero su madre siempre dijo
que Carolina dormía todo el tiempo. Ella se encargaba de lavarla y cuidarla, además de alimentarla dándole a gotas al menos 2 vasos de leche al día. Pero aparte de eso, Carolina solo dormía y dormía. Esta niña se convirtió en una suerte de celebridad en su pequeño pueblo, una bella durmiente de la vida real. Por esa época, varios médicos locales visitaron y revisaron a Carolina, y en 1892 finalmente la diagnosticaron con, redoble de tambores, un caso severo de histeria, por lo que la pobre niña fue llevada a un hospital cercano, donde le aplicaron, entre otras cosas, un tratamiento de electroshock. Esto evidentemente no tuvo ningún efecto positivo en el estado de Carolina, quien además fue pinchada con agujas por todo el cuerpo en un intento de que al menos mostrara alguna reacción al dolor. Nada. Carolina fue de vuelta a su casa para seguir pasando sus días postrada en cama, profundamente dormida y al cuidado de su madre, después de haber sido diagnosticada incorrectamente con demencia paralítica, que es un síntoma tardío de la sífilis. Durante el tiempo que estuvo postrada, más médicos revisaron a Carolina, pero nadie podía explicar lo que le estaba ocurriendo. Durante todo ese tiempo, en total más de 3 décadas, Carolina nunca habló, al menos nunca cuando estaba acompañada por nadie más que por su madre. Sí, a veces gemía y se retorcía en sus sueños, a veces parecía llorar, pero no había palabras ni comunicación de ningún tipo. Según sus hermanos, no recordaban que ella hiciera otra cosa que dormir, impermeable a toda la vida que la rodeaba en la cabaña de una habitación que era el hogar de la familia Olson. Carolina dormía un sueño que nadie podía entender. Ahora, yo sé lo que están pensando. Hay muchos elementos extraños en esta historia, más allá del problema básico de creer que un ser humano puede dormir, o tal vez el término correcto sea hibernar, durante 30 y tantos años. En primer lugar, 2 vasos de leche al día no son suficiente sustento para mantener viva a un adolescente en crecimiento o a una mujer adulta. En segundo lugar, ¿no se habría atrofiado totalmente sus músculos si hubiera estado en cama todo ese tiempo? Según las descripciones de la época, aparte de estar profundamente dormida, Carolina estaba en muy buena forma cuando fue examinada en el hospital en 1892. Suponiendo que no estaba hibernando, tal vez la verdadera razón de toda esta pretensión era que Carolina Olson se estaba escondiendo del mundo en general y que su madre le ayudó a hacerlo. A lo mejor sencillamente no quería salir y se hacía la dormida, podríamos pensar. Pero volveremos sobre eso más tarde. En 1905, la madre de Carolina murió. En respuesta y mientras dormía, Carolina lloró copiosamente. Su padre, ya anciano, se hizo cargo del cuidado de ella, pero era demasiado viejo para hacer frente a una situación tan compleja, y por lo tanto llevaron a una persona para que ayudara a vigilar a nuestra bella durmiente. La mujer que comenzó a cuidar a Carolina descubrió varias cosas que eran curiosas, como el hecho de que su cabello siempre estaba limpio y sus uñas y manos siempre bien cuidadas. Además, la mujer afirmó que cada vez que llevaba dulces a la cabaña, extrañamente, estos desaparecían. Pero a pesar de las sospechas de la mujer, a pesar de los esfuerzos de la familia por despertarla, Carolina todavía parecía pasar sus días en un sueño muy profundo. Por razones obvias, la mujer que cuidaba a Carolina no era tan devota de ella como lo había sido su madre. Mientras la madre de Carolina se esforzaba por hacerla ver lo mejor posible, como la princesa de un cuento, la nueva cuidadora se limitaba a mantenerla viva, nada más. Tal vez después de 30 años de verla dormir, la novedad había desaparecido, haciendo de Carolina más una imposición que un miembro querido de la familia. Finalmente ocurrió lo inesperado, y en 1908 Carolina se despertó. A principios de abril de ese año, la mujer que la cuidaba escuchó sonidos extraños provenientes de su habitación y subió corriendo a la escalera para encontrarla tambaleándose y llorando. Carolina tenía 46 años y no tenía ningún recuerdo de sus últimos 32 años. No reconoció a sus hermanos, estaba totalmente aturdida por este nuevo nacimiento. Obviamente, muchos médicos la visitaron para evaluar su estado. Aparentemente, Carolina no se vio afectada físicamente por todos esos años de inercia, aunque sí había perdido una gran cantidad de peso en los últimos años de su sueño,
lo que reforzó la idea que muchos tenían acerca de que cuando estaban a solas, Carolina y su madre comían juntas e incluso conversaban, para correr de vuelta a la cama cuando escuchaban a alguien aproximarse. Luego de despertar y a medida que los días se convirtieron en semanas, Carolina recuperó su fuerza y su habla. Algunas pruebas a las que la sometieron sugerían que era inteligente por encima del promedio y que aún podía leer y escribir, incluso si no tenía conocimiento de conceptos básicos como la geografía de un mundo que había cambiado enormemente en 32 años. Evidentemente, la prensa se dio un festín con este caso y no dejaban de acosar a Carolina, la mujer que durmió durante 32 años, mientras que Harald Frodeström, uno de los psiquiatras suecos más importantes de esa época, la visitó en 1910 y pasó mucho tiempo tratando de entender lo que realmente le había sucedido. El psiquiatra estaba bastante encantado con esta mujer que se veía mucho más joven que su edad real y que coqueteaba tímidamente con él cada vez que se encontraban. El doctor Frodenström descartó rápidamente la hibernación total, diciendo que habría sido imposible para ella dormir un periodo de tiempo tan largo sin morir de hambre. En cambio, el psiquiatra estaba convencido de que Carolina había sufrido algún tipo de psicosis provocada por un evento traumático. El psiquiatra creía que la madre de Carolina la apoyó incondicionalmente en su necesidad de escapar del mundo. La gran pregunta entonces es, ¿qué le sucedió realmente a Carolina ese día lejano de 1876, cuando llegó a casa magullada y herida? Bueno, evidentemente, eso es algo que nunca sabremos, pero se sospecha que debe haber sido un evento profundamente traumático, uno que destruyó su equilibrio mental y la hizo renunciar a la vida, escapando en un sueño que su madre le ayudó a mantener por más de 3 décadas. Sea como sea, una vez que Carolina finalmente decidió despertar, abrazó la vida al máximo, viviendo otros 42 años antes de morir en 1950. Las personas que la conocieron la han descrito como una mujer que parecía feliz con su vida. Una vida extraña, en muchos sentidos una vida atrofiada, permanentemente distorsionada por eventos desconocidos en su lejana juventud. Esta bella durmiente de la vida real probablemente no durmió durante 32 años, y todo fue una excusa para poder alejarse del mundo, un sueño simulado y terapéutico. Pero hay otros casos donde aparentemente la gente sí cae en un fuerte sopor durante mucho tiempo. El síndrome de Klein-Levin o KLS es un trastorno neurológico poco frecuente y muy complejo, caracterizado por periodos recurrentes de cantidades excesivas de sueño, comportamiento alterado y una comprensión reducida del mundo. El trastorno afecta principalmente a los hombres adolescentes, pero puede ocurrir en niños más pequeños, adultos y también en mujeres. Al inicio de un episodio, el paciente se vuelve progresivamente somnoliento y duerme durante la mayor parte del día y la noche, a veces despertando solo para comer o ir al baño. Cada episodio de somnolencia puede durar días, semanas o meses, durante los cuales todas las actividades diarias normales se detienen. Las personas no pueden cuidar de sí mismas ni estudiar o trabajar. Entre los episodios de somnolencia, las personas con KLS parecen estar en perfecto estado de salud, sin evidenciar ningún tipo de disfunción conductual o física. Los episodios de KLS pueden continuar durante 10 años o más, y además del sueño excesivo, el comportamiento de un paciente con síndrome de Klein-Levin también es llamativo en los breves periodos de tiempo en los que están despiertos en medio de un episodio de somnolencia. Suelen experimentar confusión, desorientación, letargo y apatía. La mayoría de los pacientes informan que en los breves periodos de tiempo en los que están despiertos, todo parece fuera de foco y han reportado hipersensibilidad al ruido y la luz. En muchos casos, hay también una ingesta compulsiva de comida y en unos pocos se ha reportado una hipersexualidad desinhibida durante un episodio. Todos estos síntomas los manifiestan durante las pocas horas al día en que están despiertos cuando están experimentando un episodio de somnolencia. Como les decía antes, entre episodios, el comportamiento de las personas diagnosticadas con KLS es perfectamente normal,
Sin embargo, funcionan diariamente con la espantosa realidad de que podrían experimentar un episodio de somnolencia en cualquier momento. Los episodios de KLS pueden continuar reapareciendo durante una década o más, con efectos devastadores en la vida de las personas afectadas y en sus familias. Así, el KLS roba a niños y adultos jóvenes grandes pedazos de sus vidas, un episodio agonizante a la vez. Otro de los problemas que enfrentan estos pacientes es que, como se trata de una condición poco frecuente y con síntomas muy curiosos, usualmente se tardan 4 años en recibir un diagnóstico adecuado. Hasta ahora se desconoce la causa del síndrome de Klein-Levin y se le conoce popularmente como el síndrome de la bella durmiente o el síndrome de hibernación familiar, un nombre muy sugerente que, para quienes odian el invierno, podría ser la solución para saltarse esa época del año. Dormir durante toda la época fría para despertar junto con la llegada de la primavera. En la naturaleza, la hibernación es una respuesta al clima frío y la concomitante baja en la disponibilidad de alimentos. La mayoría de los animales que hibernan son pequeños y a medida que el clima se vuelve más frío, llegan al punto en que simplemente no pueden comer suficiente comida para mantener su temperatura corporal. Los humanos no hibernamos probablemente por 2 razones. En primer lugar, nuestros ancestros eran animales que vivían en zonas donde los inviernos no eran tan crudos y biológicamente no existían ventajas para adaptarse a un invierno crudo hibernando. Los humanos solo han migrado a latitudes templadas y subárticas en los últimos 100.000 años más o menos, y eso no es suficientemente largo como para desarrollar todas las adaptaciones metabólicas que necesitaríamos para poder hibernar. Es un pestañeo en términos evolutivos. Sin embargo, hay otros factores probablemente más relevantes. Gracias a nuestros cerebros, hemos logrado manipular el fuego, fabricar ropa, construir refugios y nos convertimos en avesados cazadores y agricultores, todas habilidades mucho más efectivas para sobrevivir al frío. Sin embargo, un pequeño grupo de científicos se está tomando el asunto de la hibernación humana muy en serio. Están estudiando los mecanismos básicos con miras a todo tipo de aplicaciones, desde preservar la vida de víctimas de traumatismos hasta los viajes en el espacio profundo y la alteración de las tasas metabólicas para ayudar a las personas a perder peso. La esencia de la hibernación es la regulación de la temperatura corporal. Bajar la temperatura central del cuerpo induce un bajo estado metabólico, una especie de letargo en el que los animales casi no requieren comida. En este punto es importante recordar que la mayoría de las calorías que quemamos los animales de sangre caliente están destinadas a mantener nuestra temperatura corporal, lo que se refleja en nuestra tasa metabólica basal. Las ardillas del Ártico, por otro lado, son capaces de acurrucarse cuando van a hibernar y su temperatura corporal cae de 37 grados Celsius a 2 grados bajo cero. Eso no solo está por debajo del punto de congelación, sino que es la temperatura corporal más baja registrada en cualquier mamífero. Esta hazaña se llama superenfriamiento y órganos enteros se ralentizan o se apagan. Pero cada pocas semanas, las ardillas se agitan y tiemblan durante horas a la vez, calentándose lo suficiente como para mantenerse con vida. Este proceso de superenfriamiento reduce la tasa metabólica basal de las ardillas del Ártico en aproximadamente un 99%. Incluso los lémures enanos, primates como nosotros, pueden reducir de manera similar sus necesidades calóricas al 2% al bajar sus temperaturas corporales. Desafortunadamente, los humanos parecemos tener un punto de ajuste obstinadamente fijo y nuestro termostato está puesto en 37 grados Celsius. Aparte de las minúsculas fluctuaciones diarias, como la caída nocturna que coincide con el sueño, nuestras temperaturas corporales son tremendamente estables, y cuando eso no ocurre es usualmente por una indicación de peligro, ya sea fiebre o hipotermia. Solo unos pocos grados pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte inminente. Durante mucho tiempo se pensó que este punto de ajuste era inmutable, pero puede que no lo sea. A pesar de que los humanos no suelen entrar en letargo por su propia voluntad, este puede ser inducido por los médicos en circunstancias extremas.
Los cirujanos, por ejemplo, usan la hipotermia durante procedimientos en los que el corazón debe detenerse durante un periodo de tiempo prolongado, lo que permite que el cerebro y otros órganos sobrevivan más tiempo sin daños cuando están privados de combustible y también de oxígeno. El enfriamiento también se usa en casos de emergencia después de un paro cardíaco. Se cree que cubrir a los pacientes sedados con mantas que hacen circular agua fría tiene un efecto similar al poner una bolsa de hielo en un tobillo torcido, disminuyendo el proceso inflamatorio para minimizar el daño que puede producirse en el corazón y el sistema nervioso central. ¿Podría usarse la temperatura para ralentizar los procesos metabólicos en escenarios menos extremos? ¿Cuánto tiempo podría una persona permanecer hibernando con buena salud? Esto plantea la cuestión de otras formas en que esta fisiología podría ser alterada, ya sea con fines terapéuticos o turísticos. Esta pregunta está siendo tratada seriamente por la NASA. A partir del año 2014, la agencia financió la investigación sobre la hibernación a largo plazo como una forma de facilitar los viajes espaciales a largo plazo. Ir a Marte, por ejemplo, está limitado por las necesidades obstinadas de los astronautas por hacer cosas como comer o moverse. Pero si sus procesos metabólicos pudieran ralentizarse a casi cero, teóricamente podrían viajar mucho más lejos. Lo interesante de esto es que un ser humano que duerme durante mucho tiempo, inmóvil, enfrenta un problema potencialmente fatal: la formación de coágulos. Esos coágulos pueden generar afecciones que van desde una trombosis venosa profunda en piernas o brazos a una embolia pulmonar, una afección grave y potencialmente fatal. Cualquiera que haya viajado en avión en un vuelo de algunas horas sabe lo incómodo que puede llegar a ser no moverse durante mucho tiempo, y de hecho, quienes tienen tendencia a formar coágulos deben viajar con medias de compresión o, derechamente, tomar anticoagulantes. Hace algunos años me lesioné jugando al fútbol y me rompí el tendón de Aquiles. Estuve 2 meses sin poder caminar y la mayor parte de ese tiempo en cama. Parte de mi tratamiento incluía inyecciones diarias de un anticoagulante para evitar problemas como los que les describí recién. Es casi paradójico que estar tirado en una cama pueda ser potencialmente peligroso, y eventualmente cualquier animal que pase mucho tiempo en reposo podría estar en riesgo, con la notable excepción de los osos pardos. Hace un tiempo, quienes estudian los hábitos de hibernación de los osos pardos descubrieron que estos, a pesar de pasar todo el invierno en reposo, no forman coágulos y no sufren de embolias pulmonares. Esto es sumamente interesante, pero evidentemente para poder entender este fenómeno hay que despertar a un oso que está hibernando para pincharlo con una aguja y sacarle una muestra de sangre. ¿Algún voluntario? Bueno, evidentemente esto se hizo, y durante 2 inviernos consecutivos, investigadores europeos, principalmente de la Universidad de Múnich en Alemania, caminaron a través de la nieve para desenterrar a osos pardos que estaban durmiendo. Esos osos habían sido previamente equipados con collares GPS para trazar su localización y fueron tranquilizados por especialistas en fauna silvestre para luego tomar una muestra de sangre y finalmente dejarlos volver a sus madrigueras para que terminaran sus siestas de invierno. Luego, en el verano siguiente, los investigadores rastrearon a esos mismos osos y tomaron más muestras de sangre. Al comparar la sangre de los osos que están hibernando con la de los osos activos del verano, los investigadores descubrieron varias diferencias, y entre esas la más notable fue una que afecta a una proteína llamada HSP47, que era abundante en la sangre de los osos durante el verano, pero prácticamente desaparecía durante el invierno. De trabajos previos, se sabía que esa proteína se encuentra en la superficie de las plaquetas, células de la sangre que están involucradas en la formación de coágulos. Ratones que carecen de esta proteína tienen plaquetas que no interactúan de manera adecuada con otras células y por lo tanto no forman coágulos de manera eficiente, por lo que ya se sabía que esta proteína era importante para la activación plaquetaria. El estudio con los osos sugiere que durante la hibernación, sus plaquetas lentamente comienzan a perder la proteína HSP47 en la superficie y por lo tanto son menos propensos a formar coágulos. El paso siguiente de esta investigación con osos, que fue publicada en abril de este año en la revista Science,
fue observar qué pasaba con la proteína HSP47 en personas con lesiones de la médula espinal, quienes, tal como los osos pardos que hibernan, no parecen desarrollar coágulos de sangre con mucha frecuencia, a pesar de estar inmóviles durante largos periodos de tiempo. Los investigadores descubrieron que estas personas también tenían relativamente poca proteína HSP47 en comparación con otras personas que eran más móviles. Eso sugiere que sus cuerpos estaban atenuando la producción de esta proteína en respuesta a la inmovilización. Para probar esta hipótesis, 10 voluntarios sanos pasaron 27 días en reposo en cama mientras los investigadores monitoreaban sus niveles de HSP47. Y efectivamente, los niveles de esta proteína disminuyeron con el paso del tiempo. Este parece ser un mecanismo de protección que actúa a largo plazo, por lo que en las etapas iniciales de un periodo de inmovilización existe un riesgo mayor de formar coágulos. Los investigadores están bastante sorprendidos de que la proteína HSP47 parece desempeñar el mismo papel tanto en osos como en personas, y los resultados sugieren que este mecanismo de coagulación evolucionó hace mucho tiempo en los mamíferos, un hallazgo fascinante de un mecanismo novedoso para prevenir coágulos. Estos hallazgos han hecho que muchos crean que es posible desarrollar algún tipo de tratamiento farmacológico que pueda ayudar a pacientes que por diversas razones deben estar postrados y que tienen un mayor riesgo de desarrollar coágulos. De todos modos, se trata de un área sumamente compleja, ya que si bien es deseable que no se formen coágulos en las piernas o en las arterias pulmonares, no es bueno eliminar la coagulación por completo, ya que esto podría ser peligroso en el caso de tener una herida. De esta forma, ahora la pregunta es cómo evitar que se formen coágulos en zonas específicas del cuerpo, una idea que podría ayudar no solo a personas postradas, sino que también podría facilitar la exploración del espacio y la colonización de otros planetas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así, hemos llegado al final de esta fascinante historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo, como siempre, me despido saludando y agradeciendo a mis muy queridos patrons. La familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Quegrolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia T.S. Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Acuña, Edu Arnelo, Sergio Flores, Sofía del Villar y la familia Vilan Sampieri. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.